Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio 97 del podcast para la Biblia Real. Hoy se titula y de esta manera concluimos nuestra serie de reflexiones en la película Encanto. Lo hemos titulado Mirabel, el poder de ser normal. Durante estos últimos 7 episodios hemos estado reflexionando alrededor de la película Encanto. Estoy grabando esto después del fin de semana de los Oscar, que dejó muchas cosas que recordar, de las cuales hablaremos en un próximo episodio más a fondo, con lo que ocurrió con Will Smith y demás. Pero además de eso, que Encanto, una película de Disney inspirada en Colombia, ganó Oscar y bueno, hubo la presentación de música colombiana, en fin, muchas cosas muy significativas para nuestro país, para los colombianos. Y bueno, entonces se me ocurrió la idea de grabar esta serie en Encanto. Para muchas personas ha sido sumamente significativo y me lo han expresado, por lo cual agradezco profundamente. Gracias a todos los que pasan por Spotify, por Apple Podcasts, por Deezer o donde quiera que escuchen este podcast. Muchísimas gracias por sus comentarios, por calificar en las plataformas que se puede clasificar y poner sus estrellitas, sus comentarios. Muchísimas gracias por eso y por las retroalimentaciones. De verdad, cada tanto me llegan mensajes y yo estoy profundamente agradecido de poder entrar por este lado a reflexionar un poco sobre la vida, ¿no? Creo que podemos encontrar distintos lugares donde podemos reflexionar más a fondo sobre nuestra vida, simplemente que a veces no abrimos también nuestros ojos, ¿no? La vida no nos está hablando, Dios está hablando a nuestro alrededor, y qué bueno que le pongamos atención cuando nos habla. Y a veces para mí las películas son eso, maneras como puedo reflexionar un poquito más a fondo sobre mi vida y compartir algunas reflexiones. Muy bien, entonces, con esta introducción un poco larga, vamos a cerrar hablando de Mirabel, protagonista de esta película de Encanto. El contexto ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero simplemente para recordar, se trata de una familia, la familia Madrigal, que sufre de una forma muy tristemente común en mi país, el desplazamiento. Tienen que irse de su tierra por causa de la violencia. Esta pareja, buscando un futuro y salir de la violencia, salen de ahí, pero matan al padre, y esta mujer queda sola con sus 3 hijos, preguntándose, como tantas mujeres en Colombia, qué va a hacer de ellas. Y la magia llega para salvarlas, y se construye toda una comunidad de sobrevivientes alrededor de la magia que le fue a esta familia, con poderes extraordinarios, una casa hermosa, epicentro de este pequeño pueblo donde ocurren tantas cosas impresionantes, ¿no? Y entonces la familia Madrigal es sumamente representativa, el eje de toda una sociedad sobre la que gira, una sociedad que gira sobre ellos, sobre las características que tienen. Y uno de los elementos es que a medida que iba reproduciéndose la familia, iba creciendo, sus hijos iban teniendo estos poderes. Para eso había un ritual del cual estuvimos hablando en unos episodios anteriores, unos rituales donde la familia se hacía en la casa esperando que las personas o este miembro de la familia pudiera recibir el poder. ¿Cómo se sabía? Porque la puerta, cuando ellos tocaban la vela, la puerta se iluminaba y les daba paso a experimentar ese poder. Una de las ya nietas de esta familia es Mirabel, y cuando ella tocó la vela e iba a abrir la puerta quedó a oscuras. Es decir, Mirabel, dentro de la extraordinaria familia Madrigal, ella es la normal, la común, la corriente, la típica. La historia de Encanto comienza con niños cantando, y donde ellos están describiendo todos los poderes por medio de un canto, y le preguntan a Mirabel: ¿y cuál es tu poder? ¿Y cuál es tu poder? ¿Y cuál es tu poder?
y ella trata de ocultarlo porque en una familia llena de personas extraordinarias ella es la única normal. Pero la historia se enfoca precisamente en ella, porque se empieza a dar cuenta que la casita, se está resquebrajando y empieza a investigar más a fondo y empieza a tocar temas y a darse cuenta que la familia había ocultado a uno de los personajes, lo habían exiliado de sus afectos, que era Bruno, y ella empieza a investigar quién es Bruno, pero de Bruno no se habla. Ella empieza a ir más a fondo y se da cuenta que Bruno todo el tiempo ha vivido oculto en la casa, tratando de conectarse de alguna forma con la familia que lo había exiliado de sus afectos. ¿Por qué? Porque Bruno había visto una profecía donde aparecía Mirabel y aparecía que la casa estaba destruyéndose, y aparentemente la causa de esa destrucción era Mirabel. Pasan miles de cosas de tal manera que llega la casa a derrumbarse, a perder la magia, que los poderes parece que ya no existen. Y en la profecía Mirabel se daba cuenta que tenía que abrazar a alguien. En principio pensaba que era su hermana, porque su hermana era con la que ya tenía más conflicto, que era Isabela, la que era muy hermosa, muy bella, y la por debajeaba porque ella era normal. Pero se dio cuenta en el proceso que su mayor conflicto era con su abuela, que el conflicto más grande era el resentimiento que ella estaba cargando porque había sentido que la abuela la había rechazado y la había hecho a un lado por el hecho de que ella no había recibido ningún poder mágico. Entonces la historia culmina, llega a este punto donde Mirabel por fin puede entender el dolor de su abuela y cómo este dolor la había llevado a ser tan obsesiva con mantener la magia viva, porque era lo único que la había salvado del dolor de haber perdido a su esposo por medio de la violencia. Ella por fin entendió y abrazó ya no a su abuela, sino a la jovencita que trató de arrancarle una pizca de gracia a este mundo hostil, y en el proceso le asesinaron al amor de su vida. La abrazó y se dio cuenta que lo que había estado roto durante tanto tiempo no era la magia, sino era su familia. Que aunque tenían el poder de la magia todo el tiempo, aunque la magia estaba circulando constantemente, las grietas emocionales de distancia relacional entre ellos eran cada vez más grandes. Y ella, una persona normal, fue la que llevó a esta crisis, ¿sí? La que generó de una u otra manera esta crisis para mover los cimientos de esta familia y que se pudiera construir algo, pero ya no solamente fundamentado en la magia, sino principalmente en el amor. Aparentemente Mirabel no tenía ningún poder, y bueno, aparentemente no tenía ningún poder mágico, pero fue la que hizo la diferencia. Y eso es lo que me llama la atención de esa historia, que todos los poderes mágicos extraordinarios que uno miraría y que uno desearía para uno mismo terminan siendo opacados por el hecho de que en el fondo la casa, por usar una imagen que usó Jesús, no está construida sobre la roca, sino sobre la arena. Y por más de que sea extraordinario y poderes sorprendentes, tarde o temprano van a caer, ¿sí? Va a colapsar porque no hay un fondo. Y este personaje común, típico, sin ningún poder mágico especial, es la que genera esta crisis, pero la que ayuda a que esta crisis permita que la familia ya no construya más sobre algo tan endeble como la magia, sino que puedan construir sobre el amor. Y yo considero que esa es una imagen muy poderosa, porque nosotros por lo general
estamos anhelando e idealizando personas con ciertas características. Por supuesto, no pensamos que haya poderes mágicos, que haya una persona que sea sobre humana, pues, y tenga capacidades de alzar un avión sobre sus hombros y entonces queremos ser como, pero sí anhelamos ser reconocido como tal persona, tener el talento y las capacidades de tal otra, tener la capacidad de relacionarse de esta persona, tener la capacidad de oratoria de aquella otra, tener la belleza física de aquella persona, y estamos anhelando de una otra manera esos poderes mágicos que circulan en nuestra cultura, y estamos pensando que la verdadera transformación está ahí. De hecho, incluso dentro de los medios religiosos pasa exactamente lo mismo. Seguimos pensando que hay hombres y mujeres de Dios como escogidos especiales para una tarea. Entonces queremos ser como ese predicador que tiene miles de seguidores y que ha viajado por todo el mundo porque él sí tiene esa capacidad. Queremos ser como esta muchachita y esta chica que tiene una voz angelical y que cada vez que entona una nota es como si los ángeles cantaran y las personas se sienten conmovidas profundamente. Entonces queremos ser como ella, y constantemente estamos mirando y denigrando nuestra propia normalidad. ¿Cómo Dios puede utilizar a una persona tan convencional? ¿Sí? Yo soy simplemente un don nadie, ¿no? ¿Cómo puede Dios utilizar a alguien tan común? ¿Sí? Tan corriente, tan típico. Porque claro, uno dice, no, es que aquellas personas brillan, esos son los rockstar. Esos sí lo pueden lograr, ellos sí pueden ser, pero yo qué diferencia puedo hacer. Yo soy un tipo normal. ¿Qué puede hacer Dios con una persona que se tiene que sentar en un cubículo 8 horas cada día, que tiene que andar en transporte público apeñuscado porque le toca cumplir horarios? ¿Qué puede hacer Dios con una persona así, que tiene que ahorrar años para darse unas vacaciones decentes? ¿Qué puede hacer Dios? ¿Puede hacer algo con esto tan típico? O sea, Mirabel puede hacer alguna diferencia. Hay un texto, yo no sé si yo alguna vez lo he hablado aquí, porque de pronto a veces lo he hablado en otros ámbitos, pero yo no sé si lo he hablado en el podcast, y si es así me perdonarán, pero de pronto estamos tomándolo por otra vía. Es la historia de Gedeón. Me llama mucho la atención la historia de Gedeón, porque cuando comienza la historia de Gedeón, él es uno de los jueces en la época de la historia de jueces en el pueblo de Israel. Uno de estos grandes héroes, ¿no es cierto? Y a veces como que nosotros pensamos, y cuando leemos héroes de la Biblia, lo mismo, pensamos personas extraordinarias, más allá de lo común y toda la cuestión. Resulta que estaban los israelitas luchando en ese momento con los madianitas. Los madianitas en ese momento era la fuerza militar alrededor de Israel, y era una fuerza que los oprimía muchísimo. Cada vez que el pueblo ya tenía la cosecha podían cosechar, llegaban los madianitas y acababan con todos los cultivos. Eso es un golpe económico muy fuerte. O sea, imagínate tú estar basado en la agricultura, y cuánto dura uno sembrando algo, 2 meses, 6 meses, a veces hasta un año, dependiendo de lo que siembres, y has estado esperando e invirtiendo tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo en cosechar esto que ha durado tanto tiempo, y cuando ya estás a punto de tomar el fruto de tu trabajo, vienen otros y ¡pum!, te lo quitan, te lo roban de un momento a otro, y no tienes forma de defenderte porque ellos son más poderosos. Eso es opresión, eso es dolor, ¿sí? Y la pregunta de ¿cómo podemos salirnos de aquí? ¿Sí? ¿Cómo podemos enfrentar esto tan grande? ¿Cómo podemos enfrentar esto tan fuerte? ¿Qué puede usar Dios? ¿Sí? Y recordamos dentro de los jueces, por supuesto, a Sansón, ¿no? Que tenía una fuerza extraordinaria y todo. Pero hay algo que me llama mucho la atención de cuándo y en qué contexto llama a Dios a Gedeón. En el capítulo 6 de Jueces, en el versículo 11, dice: el ángel del Señor, que es una manifestación de quién es Dios. O sea, por eso en el Antiguo Testamento, cuando alguien ve al ángel del Señor, dice que vio a Dios en muchas ocasiones. Vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra.
la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Entonces, este es el contexto en el que está Gedeón, trillando trigo en un lagar. A ver, volvamos a retomar. Los madianitas vienen y toman tus cosechas, en este caso el trigo, ¿sí? Cuando ya está a punto de dar fruto. Vienen y los toman, te roban todo el trabajo de todo el tiempo que has tomado. Entonces, los israelitas empezaron a hacer lagares, por ejemplo, gigantescos para que fuera más difícil atravesar. Incluso algunos hacían como una especie de cuevas, ¿no es cierto?, para trillar el trigo en ese lugar y que no lo robaran. Era como su mecanismo de protección, ocultos. Algunos comentaristas, de hecho, dicen que lo más seguro es que este fuera el trabajo de las mujeres. ¿Por qué razón? Porque los hombres, como era un contexto militar tan sumamente difícil, mientras los hombres estaban en el frente de batalla vigilando, haciendo rondas para que los madianitas no vinieran, ¿sí?, y no nos robaran las cosechas, entonces mientras tanto necesitamos que las mujeres y los niños estén trillando trigo en los lagares. ¿Dónde está Gedeón? Él no está en el frente de batalla, él no está allá peleando con los grandes hombres, y él no era un gran héroe. Él está haciendo el trabajo que le correspondía a las mujeres y a los niños. Ojo, no estoy diciendo, porque a veces vivimos en un entorno sumamente sensible, ¿no es cierto?, que las mujeres son menos. No. Estoy diciendo que Gedeón no era el gran héroe que se pensaba, el gran héroe militar. Viene el ángel del Señor y se encuentra con Gedeón trillando trigo en un lagar. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Me llama mucho la atención eso, que Dios le diga estoy contigo y le dice guerrero valiente. A ver, ¿dónde estaba Gedeón? Trillando trigo en un lagar. No tiene nada ni de guerrero ni de valiente. Y cuando Dios lo ve, el primer saludo que le da es este, ¿no? Guerrero valiente. Hola Gedeón, eres increíble. Y vean la respuesta de Gedeón. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decía el Señor los sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Cuando sufrimos, la pregunta es: ¿por qué sufrimos? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? Y por lo general pensamos que lo que va a aliviar nuestro dolor es una respuesta extraordinaria con una lógica incontestable que nos explica adecuadamente por qué el sufrimiento es una realidad en nuestro mundo. Esa es la pregunta de Gedeón. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás, Dios, cuando vienen los madianitas y nos roban? ¿Dónde estás, Dios, cuando una familia es desplazada por la violencia y un esposo es asesinado dejando a una mujer sola con 3 hijos, buscando algún tipo de futuro? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Dónde están esas grandes historias que nos contaban nuestros padres? ¿Dónde estás? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Dónde está Dios? Y me llama la atención la respuesta. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. La respuesta de Dios frente al sufrimiento humano no es un análisis lógico. La respuesta de Dios frente al sufrimiento humano es una persona. Somos los seres humanos. Gedeón preguntaba: ¿dónde estás, Dios? Cuando vienen los madianitas y Dios dice: yo quiero utilizarte a ti, Gedeón, para que liberes al pueblo. Preguntamos por qué hay tanto sufrimiento y preguntamos por qué hay tanta maldad. Dios, ¿por qué permites el sufrimiento? Y quizás Dios nos está devolviendo la pregunta: ¿por qué lo permites tú? Quizás la respuesta no está en la magia. Quizás la respuesta no está en un análisis lógico.
quizás la respuesta está en carne y hueso y Dios quiera seguir utilizando personas comunes y corrientes para sanear el dolor que hay a nuestro alrededor. Así como Mirabel, una persona común, típica, normal, terminó siendo la respuesta para solventar esta casita que se estaba resquebrajando y esta familia que estaba rota. Así como Gedeón, un tipo normal que estaba escondido en un lagar, fue utilizado como un héroe que eventualmente Dios utilizaría para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Quizás tú sientas que la respuesta tendría que ser que tienes que hacer algo extraordinario, pero Dios encuentra personas en un lagar y les dice, yo quiero utilizarte a ti para dar un poco de paz, de sanidad y de respuesta a este mundo. Porque es ahí donde verdaderamente se encuentra el poder de ser normal. Porque cuando Dios decide utilizar a una persona, entonces el poderoso no es esa persona, el poderoso es Dios, y eso es lo que verdaderamente importa. Como siempre, nos escuchamos en un próximo episodio y te mando un gran abrazo.